Nos encontramos en la Britania del año 26 de nuestra era, una Britania que en este momento no ha sido conquistada por el Imperio Romano, pero está en contacto constante con Roma, especialmente a nivel comercial y diplomático. Britania estaba dividida en varias tribus celtas, de las cuales la más poderosa era la de los catubellaunos, liderados por Cunovelino. Este señor, cuyo nombre no voy a repetir porque cada vez que lo voy a repetir tengo que mirar la chuleta, tenía muy buenas relaciones con Roma e incluso había adoptado algunas costumbres romanas, lo cual obviamente no estaba bien visto por el resto de sus compatriotas. En el año 41 este señor se muere y sus dos hijos se hacen con el poder y empiezan a expandirse y a conquistar los terrenos de las tribus celtas de alrededor, llegando incluso hasta la actual Colchester, que era la capital de la tribu de los Trinovantes. Estos señores se van a por los romanos, les cuentan su problema y sobre todo les pide ayuda porque no pueden volver a hacerse con los terrenos perdidos. Y evidentemente, como a Roma le encanta meterse donde no le llaman, este conflicto interno le sirvió como pretexto para que 2 años más tarde el emperador Claudio ordenara la invasión de Britania. Claudio envió 40.000 soldados a Camulodunum, es decir, Colchester, consolidando así el poder de Roma en el sur de la isla y anexionando finalmente Britania como provincia romana. Y en este contexto es en el que sucede la historia de la señora de la cual te voy a hablar hoy. Bienvenidos a la Historia en Violeta. Hoy te voy a hablar sobre Boudica. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de 2 maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los 2 enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas Ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Aquí hay muchos problemas para variar cada vez que hablo de señoras antiguas. El primero es el nombre, Boudica, Boadicea. Su nombre está escrito de varias maneras. Yo aquí la voy a llamar Boudica, pero si tú le pones otro nombre es también completamente válido. Y el segundo, y el que más me importa, es que la historia de Boudica no está narrada directamente por una fuente celta, desde luego no, y por supuesto tampoco femenina, sino que son Tácito y Dion Casio los que escribieron acerca de ella, por lo que obviamente si son 2 personas del bando enemigo y además 2 señores los que escriben sobre una mujer celta, muy objetivo no va a ser. Reconstruir la vida anterior de Boudica con respecto a Roma es complicado porque no se conserva absolutamente nada porque seguramente no se escribió absolutamente nada, pero en teoría habría nacido entre los años 26 y 30 después de Cristo en el seno de una familia aristocrática de la tribu de los Icenos. Los Icenos se encontraban en lo que hoy sería Norfolk, más o menos al norte de los catubellaunos. He echado un poco las distancias en Google Maps y digamos que entre una tribu y otra hoy en día hay 1 hora y media en coche, para que te hagas más o menos a la idea. Boudica se casó a los 15 años con Prasútago, que era el rey de los Icenos,
y juntos tuvieron 2 hijas, que este dato va a ser bastante importante en la historia. Prasutago era lo que podríamos considerar como un rey cliente de Roma, es decir, los territorios de los Icenos no estaban conquistados por Roma, pero era mucho mejor si se mantenía a Roma contenta. Entonces, pues tenían una especie de vasallaje con ellos, por decirlo de alguna manera, estaban al servicio de Roma, eran independientes, pero no tanto. Y el hecho de tener 2 hijas tampoco facilitaba esta relación, porque una vez que falleciera el rey de los Icenos, este territorio no podía pasar a ellas, y si las hijas no podían heredar la corona de los Icenos, pues todo ese territorio iba a pasar a formar parte directa de Roma, lo cual no hacía ninguna gracia a estos celtas. ¿A qué acuerdo llegan los Icenos y los romanos? Muy fácil. En lugar de esperar a la muerte de Prasutago y entonces invadir a los Icenos, se nombró al emperador romano, que primero fue Claudio y después Nerón, como heredero directo de Prasutago. Es decir, ese señor Iceno gobernaba sus territorios y una vez muerto pacíficamente, las tierras pasaban a formar parte del Imperio Romano en una sucesión, como podía ser otra cualquiera dentro mismo del imperio. Una vez que Prasutago se muere, los romanos comienzan a perseguir a Boudica porque este señor había contraído deudas años atrás, deudas que al heredar los territorios Roma había adquirido. Entonces le pedían explicaciones a Boudica. Y como Boudica pues no tenía cómo pagar dichas deudas, los romanos comenzaron a saquear pueblos icenos. Y no solamente empezaron a saquear pueblos icenos, sino que también comenzaron a secuestrar a gente para convertirla en esclava, azotaron a Boudica y además, y espero que YouTube no me censure, le hicieron violín de 4 cuerdas a las 2 hijas en venganza. ¿Cómo te quedas? Qué majos los romanos, ¿eh? En este momento estamos en el año 60 y si recuerdas, hice un vídeo sobre Tusnelda, la mujer de Arminio, donde te hablé de la batalla de Teutoburgo, te lo voy a poner por aquí encima en algún lado. Entonces, quizá inspirados por este enfrentamiento entre tribus nativas y romanos, los icenos decidieron reunirse y alzarse contra el imperio. Y para liderar esta revolución se eligió a Boudica como líder. Lo primero que decidieron fue tomar Colchester, que era la antigua capital de los catubellanos y que ahora mismo pues era capital y provincia directa de Roma. Colchester es Camulodunum, pero me es más fácil decir Colchester, entonces voy a decir Colchester. ¿Qué pasa con Colchester? Que siguiendo un poco la costumbre romana, al ser una nueva capital y provincia del imperio, allí no había soldados que estuviesen, digamos, en activo, sino que lo que había eran soldados retirados, jubilados, que vivían allí con sus mujeres, con sus hijos, con sus familias, eran personas mayores. Cuando llegaron los icenos, por mucha experiencia que tuviesen en combate, pues es que no pudieron hacer nada contra ellos y los icenos arrasaron la ciudad y la reconquistaron. Bueno, reconquistar no sé si es el término porque realmente no era suya ni había sido suya en ningún momento, pero bueno, ya me entiendes, que volvió a ser de los celtas. Y claro, una vez conquistada una ciudad, pues nos vamos a por el resto y Boudica y su ejército marcharon directamente a Londinium, a Londres, que consiguieron no solamente sitiar, sino que lograron entrar, arrasarla y posteriormente se fueron a lo que hoy es St. Albans, que está pues muy cerquita también de Londres, y también consiguieron hacerse con esa localidad. Se calcula que durante estas batallas perdieron la vida unas 70.000 personas. Yo no sé cuántas habría en Britania entre romanos y celtas, pero 70.000 personas en una isla en aquel entonces me parece una auténtica barbaridad. No sé si será el número exacto o no, pero en principio 70.000 personas pues que se fueron al hoyo. Obviamente Roma pues no podía consentir que la estuviesen humillando de esa manera y rápidamente empezó el contraataque. Es en ese momento cuando Nerón envía a Suetonio a Britania para que lidere un contraataque
contra Boudica y su ejército, y esta batalla finalmente tuvo lugar en Watling Street. En este momento nos encontramos con un ejército romano que está en inferioridad numérica, pero que está suficientemente preparado para resistir y para luchar, y con un ejército celta que, si bien es mucho más numeroso, no tiene armas que puedan competir contra las romanas, no tiene formación y que está completamente desorganizado. Por no decir además que los romanos habían enviado soldados, habían enviado legiones, y Boudica luchaba con señores mayores y con niños. Entonces, pues por muchas personas más que tuviese a su disposición, eso no iba a llegar a ninguna parte. Era crónica de una muerte anunciada. Los romanos lo que hicieron fue meterse en un bosque para protegerse, y desde allí comenzaron a tirar flechas hacia el ejército celta que estaba en el descubierto. Tiraron flechas de manera que las primeras líneas caían sin parar, y conforme caían las primeras líneas ellos salían del bosque y atacaban, y más flechas, y así continuamente hasta que al final lograron ponerse a la misma altura que el ejército celta, y entonces metieron las espadas pues eso. Al ver este contraataque romano, los celtas, sobre todo los que estaban en la retaguardia, comenzaron a entrar en pánico y querían salir de allí, y como salían sin orden ni concierto, comenzaron a aplastar a otros celtas. Entonces los que no morían en manos de los romanos, morían a manos de ellos mismos, aplastados, lo cual era la casa del Acharito absolutamente. Se calcula que murieron unas 40.000 personas en esa batalla, la gran mayoría de ellas britanos, celtas, y supuestamente Boudica cayó con ellos, no en la batalla, sino que, según Tácito, Boudica bebió un veneno para evitar ser prendida. Iba a decir cogida, pero sé que los que me veáis desde Sudamérica no vais a entenderlo igual. Bueno, sí, porque seguramente primero se divertirían con ella y luego la matarían, ¿no? Pero el caso es que bebió veneno para evitar caer presa de los romanos, como sí le pasó a Tusnelda, que sí que fue capturada por ellos, aunque Dion Casio dice que el cuerpo de Boudica no se encontró nunca, entonces que igual logró escapar. Esa es la duda que siempre nos va a quedar. Imagínate cómo debió de ser la batalla de Suetonio contra Boudica, que cuando Nerón se enteró de todo lo que había ocurrido, calificó como demasiado severo el castigo realizado contra los celtas. Que para que Nerón, que estaba como una regadera, con las maracas de Machín, te diga que te has pasado un poquito de la raya castigando a los britanos, eso debió de ser una masacre de las buenas. E incluso se dice que se planteó abandonar Britania, decir, bueno, aquí hemos luchado todos, pero yo me doy el piro. Lo que pasa es que le convencieron de no hacerlo, y durante los 400 años siguientes todos vivieron en paz y armonía. Y como te digo, ni rastro del destino de Boudica, si es que no se hizo la automorisión después de la batalla. Si vivió o no vivió es algo que no sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que hoy en día perdura como un símbolo de la resistencia en Gran Bretaña, y por supuesto como un símbolo de la resistencia femenina, que es lo que a mí más me gusta, y por eso mismo te la he traído hoy al canal. Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. En el próximo vídeo hablaremos de las hermanas Trunk. Así que por mi parte te mando un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.